Mi esposa me engañó con mi hermano, y ahora ella ruega por volver, mientras él lo ha perdido todo. No recuerdo el momento exacto en que dejé de confiar. Solo sé que pasó, que un día abrí los ojos, vi a mi esposa dormida a mi lado y me sentí como un extraño en mi propia cama. Me llamo Sergio, tengo 34 años, y durante 7 fui un hombre enamorado. Lo digo con vergüenza ahora, porque me doy cuenta de que fui más un servidor que un esposo. Trabajaba 10, 12, a veces 14 horas al día en una empresa que no me gustaba, solo para asegurarme de que no faltara nada en casa. Y no hablo solo de comida o renta. Hablo de viajes, cenas, vestidos, regalos. Ella, Camila, tenía una vida de reina y yo, su bufón personal. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba diseño gráfico, yo ingeniería. Era hermosa, extrovertida, con una sonrisa que parecía encender cualquier habitación. Y yo, bueno, yo era el tipo de chico que siempre la miraba desde lejos. Pero una noche, después de una fiesta, terminé caminándola a casa. Esa fue la primera de muchas caminatas. La primera de muchas veces en que me ilusioné con alguien, que ahora lo entiendo, jamás me quiso de verdad. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Yo conseguí trabajo rápido, ella no. Decía que las agencias eran explotadoras y que prefería hacer proyectos personales. Durante años, sus únicos proyectos fueron salir con amigas, tomarse fotos y gastar lo que yo ganaba. Y no me quejaba, porque yo creía que así era el amor, que dar sin recibir era una muestra de entrega, no de idiotez. Pero un día algo cambió. Fue un domingo. Estábamos almorzando en casa de mis padres y como siempre, mi hermano Andrés apareció tarde. Andrés es todo lo contrario a mí. Atractivo, carismático, siempre con una historia nueva que contar. Durante años viajaba por el mundo viviendo de pequeños negocios que montaba y vendía. Nunca se quedaba en un lugar por más de 6 meses. Pero cuando estaba, se hacía notar. Ese día noté algo. Camila se arregló más de lo normal. Perfume nuevo, ropa ajustada y una sonrisa que no era para mí. Pensé que era mi imaginación, hasta que lo vi. Estaban en la cocina. Yo venía del baño y la puerta estaba entreabierta. Ella le estaba mostrando algo en su celular. Los dos reían. Y en un momento ella puso la mano sobre su pecho. No fue un gesto casual, fue íntimo. De esos que uno no olvida aunque quiera. Me quedé en silencio. No dije nada, solo observé, porque sabía que si hablaba entonces me iban a hacer sentir loco, así que empecé a investigar. Primero miré su celular, pero no encontré nada. Luego las redes de Andrés. Nada tampoco. Pero notaba los detalles. Mensajes eliminados. Llamadas. Borradas del registro. Escapadas a la peluquería, que coincidían con los días que mi hermano decía estar de paso por la ciudad. Me volví paranoico. Y con razón, un amigo mío que trabaja en ciberseguridad me ayudó a recuperar mensajes eliminados. Lo que encontré me destruyó. Mensajes de hace meses, fotos, videos, planes. Camila y Andrés estaban juntos desde hacía casi un año. No solo eso, planeaban dejarme, pero después de que Camila asegurara lo que le corresponde en el divorcio, había mensajes como: «No seas tonto, amor, déjame primero tener asegurada la mitad de lo suyo. Él no sospecha nada, es un buen idiota». O este otro: «Me muero de ganas de gritarle todo en la cara, pero déjame primero terminar lo de la casa a mi nombre». Me temblaban las manos cuando leí eso. No era solo una infidelidad, era una traición planeada, una estafa emocional. Y lo peor es que ellos creían que yo era demasiado tonto para notarlo. Se equivocaron. Después de leer esos mensajes, algo dentro de mí se rompió. No solo el corazón, también el silencio. Pero no reaccioné como ellos esperaban. No fui a confrontarlos, no lancé platos, no lloré ni me derrumbé en el suelo. Tomé notas, capturas, de pantalla, fechas, conversaciones completas, y empecé a planear
la única respuesta que entendían, una que doliera más que una bofetada, una venganza silenciosa, ilegal. Lo primero que hice fue guardar todos los mensajes en una carpeta cifrada. Después cambié todas mis contraseñas bancarias, moví mis ahorros a una cuenta separada y empecé a consultar con un abogado especialista en divorcios y bienes conyugales. Afortunadamente, la casa no estaba a nombre de Camila, aunque ella había convencido a mi yo enamorado de que firmaríamos el cambio cuando las cosas se estabilizaran económicamente. Gracias a Dios no lo hicimos. Ese retraso, que antes me reprochaba, ahora era mi escudo. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó mi abogado. Porque esto puede ir para largo. Voy a hacerles creer que aún no sé nada, le dije, que sigo siendo el idiota de siempre. Y lo hice. Volví a la rutina como si nada. Le llevé flores a Camila, le cociné. Incluso acepté cuando me dijo que se iría un fin de semana con amigas. Mentí con la sonrisa puesta, mientras por dentro anotaba cada nuevo intento de engaño. Mientras tanto, mi abogado preparaba todo, la demanda, las pruebas y, lo más importante, una petición para iniciar el divorcio antes de que ella pudiera solicitar alguna redistribución de bienes. Porque ella no sabía algo fundamental. Yo había registrado todos mis bienes antes del matrimonio como adquiridos previamente y por tanto eran intocables. Ni la casa, ni el carro, ni la cuenta de ahorro. Nada era de ella, pero sí había algo que ella aún no había perdido, la reputación. Así que, antes de presentar la demanda, envié una copia de los mensajes a una sola persona, mi madre, y le pedí que no dijera nada. Aún, solo quería verla el día que Camila viniera, como cada domingo, a sonreír como si nada, a besarme la mejilla frente a mi familia, como si su corazón no estuviera en la cama de mi hermano. Y llegó ese domingo, Camila apareció con su mejor vestido. Andrés también. Mi madre se quedó en silencio toda la comida. Mis hermanos también. Todos lo sabían. Todos fingieron. Todos esperaron. Y cuando llegó el postre, simplemente dije, «Andrés, ¿por qué no brindamos tú y yo por Camila? Digo, ya que comparten tantas cosas, deberían celebrar». Silencio. Camila dejó caer la copa. Mi madre se levantó de la mesa. «Tú no solo traicionaste a mi hijo Andrés, nos traicionaste a todos. Y tú», miró a Camila, «eres la mujer más cínica que ha pisado esta casa. Espero que te pague lo mismo que tú nos hiciste pagar a nosotros». Camila se puso pálida. Andrés intentó reír, pero la vergüenza lo estaba devorando por dentro. Esa misma noche, les llegó a ambos la notificación del abogado, y así comenzó el verdadero juego. El lunes a las 9 de la mañana, Camila y Andrés recibieron oficialmente las notificaciones judiciales. El documento era claro. Divorcio inmediato por infidelidad documentada. No habrá división de bienes debido al régimen previo. Y se les notificaba que podrían ser citados por intento de fraude conyugal, al haber pruebas de premeditación para obtener beneficios económicos. Camila me llamó 12 veces ese día. No respondí ninguna. Andrés me mandó un mensaje que solo decía, «Hablemos como adultos». Lo ignoré también, porque los adultos no destruyen familias por una calentura escondida bajo la mesa familiar. Lo siguiente que supe es que Camila fue a casa de su madre, la echaron. La señora, una mujer estricta, había leído todo, las capturas, las pruebas, incluso los audios donde Camila hablaba mal de mí como si fuera un payaso al que tenía domesticado. Por otro lado, Andrés intentó volver con su ex, una mujer que alguna vez también fue parte de nuestra familia. Ella lo recibió con un portazo, literal. Él se quedó sin pareja, sin amigos, sin familia, y yo volví a vivir. Cambiar las cerraduras fue el primer paso, tirar su ropa el segundo, pero lo mejor vino después. Empecé a reconstruir mi vida con calma. Cambié de trabajo, no por necesidad, sino porque quería empezar de cero.
sin que nada de lo anterior se colara por la puerta trasera. Y en medio de todo eso, conocí a alguien. Ella era diferente. Callada pero no por miedo, dulce pero con carácter. Nos encontramos una tarde en una cafetería. No fue amor a primera vista, fue algo mejor. Respeto, admiración, escucha. Lo que nunca tuve con Camila. Un día, en medio de una charla, le conté lo que había vivido, no para dar lástima, solo para explicar por qué me costaba confiar. Ella no me interrumpió, solo me miró y dijo, «Te rompieron el alma pero no el corazón. Eso sigue vivo». Y ahí supe que estaba sanando. Pero entonces volvieron. Primero Camila, luego Andrés, uno por WhatsApp, el otro por una carta escrita, a mano, ambos con el mismo tono. «Estoy arrepentido, no supe valorarte, éramos jóvenes». ¿Fue un error? La clásica basura emocional de quien nunca creyó que el débil podía volverse fuerte. Y por primera vez me alegré de haber sufrido, porque sin ese dolor jamás habría descubierto quién soy ahora. Pero esto aún no termina, porque ellos no solo me traicionaron, también intentaron manchar mi nombre para justificar lo que hicieron. Y cuando creyeron que todo había quedado en silencio, alguien filtró su historia y lo hizo de la forma más pública posible. Lo que vino después no lo planeé yo, al menos no directamente. Un día, mientras revisaba correos de trabajo, noté que tenía más de 30 notificaciones de Instagram. Pensé que me habían etiquetado en alguna publicación, y no estaba equivocado. Pero no era una simple foto, era un hilo titulado «¿Cómo descubrí que mi esposa me engañaba con mi hermano?» y se burlaban de mí mientras planeaban quitarme todo. Alguien, un usuario anónimo, seguramente un conocido común, había subido toda la historia, las capturas de pantalla, las fotos que yo había guardado, incluso transcripciones de los mensajes que Camila y Andrés intercambiaban. El hilo se hizo viral en menos de 24 horas. La historia llegó a Reddit, a Twitter, a grupos de Facebook. Gente que no conocía comentaba cosas como «Esto parece de una novela, pero se nota que es real». Camila y Andrés deberían dar gracias de que este tipo no los haya demandado por difamación también. Y lo mejor, alguien descubrió los perfiles reales de ellos. Con eso, la bola de nieve ya no se detuvo. Camila perdió su pequeño trabajo, freelance con una marca de cosméticos naturales. En cuanto la dueña del negocio leyó los mensajes, la bloqueó y posteó un comunicado aclarando que no tenía relación con ese tipo de personas. Andrés, que había empezado a trabajar con una empresa de marketing digital, fue despedido esa misma semana. El CEO, un tipo joven que había leído el hilo viral, escribió literalmente: «No me interesa tener en mi equipo a alguien que traiciona a su propia sangre por codicia». Y yo solo miraba desde la orilla. ¿Fue mi intención que los destruyeran públicamente? No. ¿Lo disfruté? Absolutamente. Camila me escribió un mensaje que aún conservo. «¿Estás feliz ahora? Nos arruinaste la vida. ¿Qué clase de persona hace esto?» No respondí, porque lo cierto es que yo no hice nada. Se destruyeron solos. Yo solo documenté. Y ahora el mundo veía la versión completa, pero la historia no terminaba ahí, porque había una parte que nadie conocía aún: el dinero. Resulta que, durante el proceso de divorcio, Camila hizo movimientos extraños en una cuenta bancaria compartida que yo ya había olvidado. Sacó dinero. Mucho. Dejó rastros. Y eso fue suficiente para que se abriera una nueva investigación. Lo que ella pensó que era su parte, en realidad, fue una extracción indebida. Y el banco no lo ignoró. Camila siempre había sido el tipo de mujer que sabía cómo conseguir lo que quería. Usaba palabras dulces, lágrimas bien medidas, esa voz suave que parecía esconder veneno con perfume. Pero ahora, ninguna de esas armas funcionaban. El banco, al detectar movimientos sospechosos en una cuenta que había quedado bloqueada tras la separación de bienes,
Me contactó. Yo les entregué todos los documentos del proceso de divorcio y pruebas de que Camila no tenía autorización para mover esos fondos. La respuesta del banco fue tan directa como un puñetazo en la boca. Procederemos con acciones legales por sustracción fraudulenta de fondos. Ahí fue cuando Camila se derrumbó. No lo supe por ella. Me enteré por su madre. Una tarde, mientras estaba en mi nueva oficina, recibí una llamada que no esperaba. «Hola, Sergio. Soy Marta, la mamá de Camila». Silencio incómodo. «Quería pedirte algo. Mi hija no está bien, está desesperada, no tiene trabajo ni casa. Andrés la dejó y ahora tiene miedo de ir a la cárcel». «¿Y yo qué tengo que ver con eso?», pregunté sin sarcasmo. «Ella dice que solo tú puedes detener esto». Ahí solté una carcajada seca. «Marta, su hija se metió sola en este agujero. Yo solo encendí la luz para que todos lo vieran». No grité, no insulté, solo colgué, porque por primera vez en años sentí que tenía el control. Ese mismo día Camila me escribió un mensaje largo, lleno de arrepentimiento. Palabras como: «No supe valorarte, me dejé llevar, era inmadura, te extraño». El final del mensaje decía: «Sé que no merezco. Perdón, solo quiero que me ayudes a no terminar en prisión. Te juro que no volverás a saber de mí». Y por un segundo dudé. Pensé en todos los años juntos, en las noches buenas, en los momentos reales si es que alguna vez los hubo. Pensé en el chico que fui, ingenuo, noble, entregado, el que habría corrido a abrazarla, el que la habría salvado sin pensarlo. Pero ese hombre ya no existía. Respondí: «Camila, lo único que hiciste fue cavar tu tumba. Yo solo dejé de cubrirla con flores, y después bloqueé su número». Después de que bloqueé a Camila, pensé que el capítulo estaba cerrado, hasta que una noche, casi 2 semanas después, escuché golpes en la puerta de mi apartamento. Eran las 11:43 p.m. El edificio es tranquilo, así que cualquier sonido fuera de lo común es sospechoso. Miré por la mirilla. Era Andrés. Y estaba borracho. Tenía la camisa arrugada, la mirada perdida y una botella en la mano. No necesitaba abrir la puerta para saber que no venía a saludar, pero lo hice. Con el pestillo puesto, entreabrí apenas. «¿Qué querés? ¿Tan frío, hermano?». Su voz arrastraba las palabras. «Después de todo lo que vivimos, vos te cogiste a mi esposa, Andrés. No sé qué parte te parece difícil de entender». Puso la botella en el piso y se acercó más. «No vine a hablar de eso. Vine a decirte que pares, que ya los arruinaste lo suficiente. Camila no sale de su cuarto, está tomando pastillas, y yo estoy tratando de rehacer mi vida, pero ¿vos qué haces? ¿Seguís alimentando el fuego?». Me reí. Una carcajada seca, sin alegría. «Yo no alimenté nada, solo les mostré un espejo. Si no les gusta lo que ven, no es culpa mía». Entonces Andrés cambió el tono. El victimismo se desvaneció y apareció el verdadero él. «¿Sabes qué, Sergio? Siempre fuiste el débil, el bueno, el tonto. Y aunque ahora te hagas el vengador, seguís siendo el mismo idiota. Sin mí, vos eras nada. Y si crees que esto terminó, te equivocás». Golpeó la puerta con el puño antes de irse. No me asustó, pero me dejó pensando, porque esa amenaza era real. A la mañana siguiente, encontré las llantas de mi carro rajadas. 2 días después, alguien entró a mi buzón privado de la oficina y robó documentos, todo sin pruebas directas, todo con su firma invisible. Lo denuncié, puse cámaras nuevas y reforcé la seguridad. Pero no solo eso, moví una pieza que él jamás esperó. Contacté a su último ex socio, un tipo que, por lo que yo sabía, le tenía más ganas que yo. Nos reunimos en un café, y cuando le conté lo que estaba pasando, él solo sonrió. Andrés me robó una vez, me dejó con deudas y desapareció. Si lo puedo hundir, lo hago sin pensarlo. Le pasé pruebas, audios, fotos, incluso un video donde Andrés admitía que era bueno para manipular a idiotas como su hermano. Ese hombre tenía contactos y, en menos de una semana, presentó una denuncia formal por fraude empresarial.
Andrés estaba metido hasta el cuello, y yo no tenía que ensuciarme las manos, solo mirar y esperar. El día que Andrés fue citado por fraude empresarial, me llegó una notificación en el celular. No de él, claro, del juzgado. Una copia de la denuncia formal interpuesta por su ex socio, respaldada por mis pruebas. Lo habían citado a declarar en menos de 15 días. Y ahí supe que no tenía escapatoria. Andrés siempre fue un tipo rápido para escapar de las consecuencias, pero esta vez había demasiadas huellas, demasiadas personas con sed de justicia. Y yo ya no era ese hermano, ingenuo que lo idolatraba de niño. Yo era la sombra que lo seguía desde hace meses. La misma sombra que ahora lo arrastraba con la verdad, pero mientras él se hundía, algo inesperado ocurrió en mi vida. Mi historia se había viralizado tanto en redes que una pequeña editorial me contactó. Me ofrecieron publicar un libro. Querían que contara todo, desde la traición de Camila y Andrés hasta la reconstrucción de mi vida. Al principio dudé. No soy escritor, soy ingeniero, pero después lo pensé mejor. ¿Cuántos hombres pasan por cosas así y se quedan callados? ¿Cuántos creen que contar lo que les duele es debilidad? Así que acepté. Pasé semanas escribiendo, en cafés, madrugadas frente a la laptop, corrigiendo capítulos, agregando detalles, volviendo a revivir cada momento, pero esta vez desde la libertad. El libro se publicó con el título Traicionado por dos, vencido por ninguno, y se volvió un éxito inesperado. Pero eso no fue todo. Una organización de apoyo a víctimas de abuso psicológico me invitó a dar una charla. Pensaban que podía inspirar a otros hombres que habían vivido cosas similares. Al principio fui con miedo, pero terminé de pie, en un escenario pequeño, hablando con el corazón abierto, y con lágrimas en los ojos de todos, los presentes, incluso las mías. Y ahí, justo después de esa charla, se me acercó alguien, una mujer de cabello castaño, piel morena, mirada intensa. «Me llamo Elena», dijo. «Trabajo como terapeuta. Solo quería decirte que tu historia me recordó la mía». Hablamos por casi 2 horas. No fue una historia de amor inmediata. Fue una historia de respeto y, sobre todo, de reconstrucción. Mientras tanto, Andrés ya no podía caminar tranquilo por la ciudad sin que lo señalaran. Sus redes cerradas, sus cuentas congeladas, sus viejos amigos, todos dándole la espalda. Camila terminó volviendo a casa de sus padres. Su madre le daba techo, pero no cariño. Su padre no le dirigía la palabra desde hacía semanas, y lo peor, la deuda que debía pagar al banco por los fondos que robó. La demanda no se retiró, porque yo no la retiré. No por odio, sino por justicia. Y así fue como, por primera vez en años, me sentí ligero, libre. Un año después de todo, me desperté con un mensaje que no esperaba, era de Camila. Había conseguido otro número. Solo decía: «Voy a estar en la ciudad unos días. Me gustaría verte. Solo hablar. No quiero pelear». Por un momento dudé. No porque la extrañara, ni porque creyera en segundas oportunidades, sino porque en el fondo todavía quedaban ruinas emocionales que yo mismo no había terminado de barrer. Quería saber si realmente había superado todo, así que acepté. Nos vimos en una cafetería cerca del parque donde, irónicamente, alguna vez me pidió matrimonio. Ella llegó con gafas oscuras, el rostro visiblemente cansado, más delgada, más apagada. La mujer que tenía enfrente ya no era una reina manipuladora, era solo una mujer sola, arrastrando las consecuencias de sus propias decisiones. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Gracias por venir». No respondí, solo asentí. «No voy a justificar nada», siguió. «Solo quería decirte que lo perdí todo, y que ahora entiendo el daño que hice. Sé que no merezco nada, pero a veces me pregunto si alguna parte de Vicious vos todavía me recuerda con cariño». La miré a los ojos, y por primera vez no sentí odio, tampoco amor. Lo que sentí fue nada, un vacío limpio, como si ella fuera una página vieja de un libro que ya terminé de leer. «Camila», le dije, con calma, «que no te deseo el mal, pero tampoco me interesa salvarte.
Yo ya cerré este capítulo. Ella bajó la mirada, no lloró, no se arrodilló, no gritó, solo dijo, lo entiendo. Nos despedimos con un apretón de manos, y me fui. Esa misma tarde volví a casa. Elena me esperaba con una copa de vino y una sonrisa sin pasado. La abracé, fuerte. Y mientras lo hacía me di cuenta de algo. El perdón no siempre es para quien lo pide. A veces es para uno mismo, no por ellos, no por lo que hicieron, sino por lo que ya no te duele. Hoy soy feliz, no por venganza, sino por justicia, porque sobreviví, porque volví a construir, porque ya no me arrastro por amor y porque a veces el mejor castigo que puedes darles a quienes te rompieron es vivir una vida tan buena que ni en sus mejores días la podrán alcanzar. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué tipo de historias te gustaría escuchar.